¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen este sábado, ¿sábado qué? 24 de enero del año 2026, aquí en Narrativas con los Narrativos, con el señor Federico Bonazo y el señor Ricardo Valderas. Querido Fede, ¿cómo estás? Bien, después de la borrachera a la que me invitaste anoche, estoy muy bien. Todavía estoy ya recuperando los sentidos, pero bien, en orden. Por eso se da cuenta usted que nadie nos peinamos. Ricardo Valderas, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Bien y de buenas, querido Jesús, querido Federico, un abrazo para ti, un abrazo para nuestra querida audiencia. Yo sigo insistiendo, tenemos que ir a la casa de Valderas, güey. Su perro es un amor, güey, la neta. Sí Perro es un es. amor. ¿Pero lo dicen irónicamente o es en serio que No, es? no, no, yo quedé enamorado de su perro, güey. Bueno, Así. no Enamorado. sé si él lo diga irónicamente, yo no lo digo No, para Sí, nada. irónicamente porque es mío, obviamente. No, oye, para pero, nada. Es un toro, güey. Es un toro hermoso. Eso es un Pitbull Blue, me está diciendo Ricardo. Y es un toro hermoso, güey. Así, brinca, va, viene. O sea, no, no es. A mí yo me quedé fascinado, güey. pero el pitbull no es muy agresivo, cabrón. No, no, no. Yo tengo uno y tampoco con la gente es un amor este, güey. Pantro es bellísimo también. Sí. ¿Cuál es el que es medio asesino? Pues Hay una raza que no, Donald Trump. no son los pitbulls. Donald Trump, güey. Es un perro. Donald Trump, Netanyahu, Ay, esos sí. son los de... La raza que acostumbra a ser violenta es la humana, Hay tristemente. algunos perros que no cantan mal las rancheras, tampoco idealicemos a los animales. Depende cómo los eduques, querido. O sea, Conan, razas fuertes, bravas, sí, es un Pitbull, es un Rottweiler, es un Doberman, es un pastor alemán, es un Akita, es un Dálmata, pero depende cómo los educas, Claro, ¿no? tengo un chiste muy bueno de un dálmata, pero lo dejamos para otra ocasión. Sí, es porque que este luego es nos horario andas censurando. familiar, Federico. No, es un chiste sensacional, pero ¿Cómo si vas a querer lo, aplicar la Verástegui? No se puede. si lo digo al aire va a quedar muy mal. Voy a quedar yo muy mal. Hay chistes que ya no se pueden contar, cara. Hemos Oiga, pues perdido una zona de humor fascinante que ha quedado marginada forever. Pero Se bueno. puede, mas no en la impunidad como antes. Pero más, de que se puede, se puede. más Ah, bien no, dicho, de que se puede, se puede. más bien dicho se puede, pero no públicamente. ¿Por qué? ¿Por qué lo público y lo privado están tan separados? En fin, la hipocresía humana. En muchos casos sí. En otros no, pero en otros sí. Oigan, pues más allá de esta filosofía, amigos y amigos, amigos y amigas, que usted ya se dio cuenta, no, lo que nos lleva a no bañarnos, precisamente. En mi casa se murió el Yo, calentador. yo Yo sí me llamé al bañé. plomero. Oiga, al plomero, si conocen algún plomero, mándenmelo. Está muerto el calentador. No, yo no tengo agua. Ese es el problema ahorita. De repente desapareció el agua en el edificio. Mire mi cabello, no. Yo sí me bañé. Ah, eso es bueno, hermano, que nos humilles a los mugrosos. Oigan, pues a ver, entrando de lleno, entrando de lleno a este asunto. Que también no crea, tiene que ver todo lo que está sucediendo esta semana en el mundo. Y caray, hablar, en la semana usted sabe, amigo y amiga, que en nuestro canal de entrevistas tuvimos la oportunidad de platicar con Bruno Esgarcini y también con el maestro Jorge Mafud. Ellos dos hablaron en parte de lo que hoy vamos a tratar con ustedes aquí en Narrativas y ya daban un contexto de los famosos CEOs, ¿no? Estos personajes que están operando desde diferentes aristas a través del famoso trumpismo y que han marcado precisamente el derrotero en muchas de las discusiones que hoy por hoy se han estado señalando. Incluso el querido Pedro Iniesta hablaba también de tecnociudades, en fin. Y después de ver el Consejo de Paz que presentó Donald Trump, en donde vemos a puro personaje cómplice, eh, lo importante tal vez no son los nombres de los que estaban ahí, sino lo que presenta Jared Kushner, quien es el yerno de Donald Trump, y que habla literalmente de un desplazamiento de los palestinos de su propio territorio para convertirlo en una zona de resorts, en una zona inmobiliaria, en una zona en donde pueda haber restaurantes, cafeterías, en fin, el desarrollo capitalista que han manejado ellos durante muchísimos años. Y la forma como lo presenta es muy similar de repente a la forma como Salinas Pliego, por ejemplo, decide deshumanizar a una persona, ponerle todo tipo de apodos, decide, por supuesto, asegurar que el negocio está por encima del ser humano, o simplemente decide y obliga a sus trabajadores a acudir en plena pandemia sin cubrebocas a la empresa. Entonces, por ahí voy a comenzar contigo, Fede. Eh,
hablamos de personajes, de esta gente, porque nacionales, internacionales, ahí está Peter Thiel, ahí está, ahorita se me escapa el nombre, no sé si ustedes lo recuerdan, el dueño de OpenAI, que es uno de los que está más cercano a Donald Trump también, y que, caray, cuando uno los escucha hablar a ellos, te das cuenta de una deshumanización total. Es decir, de verdad están pensando en un mundo sin humanos o en un mundo en donde solamente haya cierta clase de humanos y todos los demás salimos sobrando. Sí, no sé si te referías a Sal Alman, o a uno de esos personajes. Bueno, Es a uno ver, de ellos, pero ahorita te digo quién es el otro. eh, estamos viendo una pesadilla de la que no podemos despertar como despiertas de las pesadillas. No sé si les ha pasado a ustedes que de golpe estás en una pesadilla y dices, eso es una pesadilla, despierta, y ¡fum! Y vuelves a la tranquilidad de tu habitación, ves la luz del sol entrando en la madrugada y dices, ah, ok, ok, era una pesadilla. Bueno, estamos viendo una pesadilla de la que no podemos despertar. Y tiene que ver muchísimo con lo que acabas de describir, que para mí es la pérdida absoluta de ciertos códigos éticos o morales que deberían regir la relación entre los seres humanos. ¿Qué es la moral? Bueno, la moral es la relación entre las personas procurando el bien y comprendiendo que dañar al otro tiene consecuencias incluso para uno mismo, es decir, hay incluso en los animales una protomoral. Esto está muy bien estudiado para los que se quieren meter en ese universo maravilloso por el etólogo Franz de Waal, que es un tipo sensacional, que hizo mucha biología comparada entre chimpancés, seres humanos. Tiene un libro maravilloso que se llama Bien Natural, donde desarrolla su tesis de que, y esto con mucha prueba biológica, de que también hay una pulsión moral en los animales, es decir, de hacer el bien. Los animales que vivimos en comunidades, como los seres humanos, necesitamos algún tipo de pegamento social para mantenernos unidos y poder cooperar y de esa manera poder prosperar. Y ese pegamento es la moral, es decir, el sentido del bien. Bueno, estos tipos, a través del desgaste cultural que ha significado sobre la ética y sobre la moral, la cultura neoliberal, han llegado a un punto no solo en el que procuran el bien personal único o de su pequeño grupo a costa del dolor, del daño y del desprecio y la marginación de enormes mayorías de seres humanos, sino que ahora ya no disimulan esa agenda disfrazándola de conceptos como la democracia y las instituciones y los derechos humanos, ya les importa un bledo, o sea, abiertamente. Trump, ¿qué es? Trump es un tipo, es un personaje que representa a la inmoralidad que a través de este periodo neoliberal se ha instalado, porque el neoliberalismo no solo es un proyecto económico, es un proyecto cultural que ha promovido el individualismo, la idea falsa de que uno solo si quiere puede, la idea de que el pobre es pobre porque, no, porque es huevón y no trabaja. Es una filosofía que ha desarmado el más elemental escrutinio sobre las estructuras sociales de dominación, de asimetría estructural que tienen nuestras sociedades. Todo eso lo han echado al bote de la basura y han construido toda esta narrativa meritocrática infame en la cual el único valor, la gran conquista de la existencia humana es individual y monetaria, es decir, el que tiene lana, el individuo que tiene lana es un winner y el que no la tiene es un loser, y eres loser porque quieres, porque si le echaras ganas podrías ser un winner. No, no hay nada más falso que eso, lo cual no quiere decir que tengamos que echarle ganas en la vida para ser mejores, estudiar, superarnos a nosotros en aquellas ramas que queremos destacar o donde queremos expresarnos, ¿no? Si eres un artista, pues tienes que desarrollarte como artista, no solo alcanza con el talento, salvo que seas Rambo o John Lennon, que es un problema con el que me he enfrentado toda mi vida. Como yo no soy ni Rambo ni John Lennon, tengo un problema muy serio con la disciplina, perdón por el paréntesis personal. Pero ¿qué quiere decir? Que estos tipos han instalado toda una serie de negaciones y de filosofías de vida, como la de Salinas Pliego, que acusa, y yo no sé si es cierto el video de donde sale llorando él y Patti Chapoy, no sé si lo vieron, es una cosa impresionante. Creo que está exagerado, o sea, sí, la que llora es Patti Chapoy, pero a él creo que lo...
exacto, lo saca. No sé si es ya con la inteligencia artificial, no se Po- sabe, pero no me Sí, porque extraña. así tomó una servilleta él y se limpia, pero no le veo lágrimas yo ahí, ¿eh? Es un discurso de autovictimizarse y además casi se autodefinen como clase trabajadora. Nosotros, los que trabajamos, tú no trabajas, pero tú explotas. Hay que entender, y esto nos lo va a explicar mucho mejor nuestro querido Ricardo que yo. La diferencia entre trabajar y explotar, la diferencia entre ser dueño de los medios de producción y el capital y ser alguien que pone toda su vida en una situación de semi-esclavo para que el producto de su chamba se la quede el dueño de capital, a cambio de migajas, migajas que además están proponiendo que cada vez sean menos migajas, como es la reforma laboral de Milei, como fueron todas las reformas, reformas entre comillas, laborales del neoliberalismo, algunas apoyadas en México por hoy integrantes de Morena. No hay que olvidarse de los amigos que hoy están en Morena y votaron las reformas de Peña Nieto. Tarea para nuestra querida audiencia, estoy seguro que nos van a poner en los comentarios un par de personajes que están hoy en el gabinete, sobre todo uno de ellos que votó las reformas de Peña Nieto en esta incongruencia de nuestras izquierdas realmente existentes, que por cierto son muy culpables también del avance de la derecha. Entonces, estamos ante un mundo, después si quieres lo desarrollo para no extenderme en esta primera intervención, querido Jesús, donde los CEOs han mostrado en el encuentro de Davos, los CEOs, los gerentes, los dueños de las grandes corporaciones, le han dicho al mundo, ¿saben qué? La ONU a la basura. Aquí nosotros vamos a dirimir el mundo. Es decir, la política se va a subordinar por completo al interés privado corporativo y el derecho internacional lo vamos a destrozar porque nos está estorbando. La concepción de los derechos humanos la vamos a barrer. Nos vamos a salir del, como se acaba de salir de Estados Unidos, y ahí va el secretarito este despeinado que tiene Trump allá en la Casa Rosada, que es lo peor que le pudo pasar a la Argentina. Lo peor que le pudo pasar a la Argentina es Javier Gerardo Milei. Es una vergüenza para ese país tener ese presidente. Es una vergüenza que habla muy mal de un sector importante de aquella sociedad, que es culpable de haberlo votado de nuevo. Y ahí van y tiran a la basura el concepto de los derechos humanos y se retiran de la OMS y se retiran de todos los organismos de la ONU que tengan que ver con derechos de las minorías, derechos de las mujeres, derechos de los marginados, derechos de los pobres, se retiran de la Unidad Especial para Refugiados de Palestina, promueven el genocidio, promueven hacer un desarrollo inmobiliario sobre el genocidio. Estamos viendo en esta pesadilla en la que estamos viviendo, estamos atestiguando el final de la concepción moral más elemental, es decir, de los códigos de relación entre seres humanos, entre estados e individuos y entre naciones más elemental de respeto mutuo. Ya es decir, yo me orino en todo esto y lo único que me interesa es el negocio. Entonces el genocidio se convierte en negocio, la guerra se convierte en negocio, siempre lo ha sido. La política se convierte en negocio. Todo es negocio. Y eso es lo que representa Trump, el broker inmobiliario que estuvo quebrado gran parte de su vida y lo salvó muy probablemente la mafia inmobiliaria rusa. Este convicto acosador dirige hoy el mundo. Es la expresión de una decadencia profunda. De ahí tenemos otras contrapartes. Ahí está China, que es un fenómeno social, político muy interesante, económico a analizar. Pero de este costado del planeta lo que se llama el hegemón, que ya la palabra hegemonía ya les confieso que no la aguanto porque la escucho cada 5 segundos. La hegemonía, la hegemonía, la hegemonía, la hegemonía, está perdiendo la hegemonía. ¿Sí? Y desde que yo tengo 5 años, Estados Unidos está perdiendo la hegemonía. Y los destrozos que ha hecho en el mundo perdiendo la hegemonía son tremendos. Sí, sin duda está perdiendo aquella hegemonía que creyó poseer después de la Segunda Guerra Mundial. En fin, estos tipos este interés privado corporativo le ha dicho a la política internacional, al mundo y a las naciones, quítense, compadre, ahí les vamos nosotros con nuestros intereses. Tenemos mucho más poder que ustedes. Y eso no puede ser sino una noticia muy, muy alarmante para todo habitante del planeta Tierra. Sí, efectivamente, Sam Altman es el que al que hacíamos referencia de OpenAI y también está este Larry Ellison de Oracle, ¿no? Son dos de los personajes que se han manifestado en torno a pues no sé cómo llamarlo, sinceramente. Para mí es una continuidad de un genocidio, punto, ahora SADCB, ¿no? Así de sencillo. No, y que hablan, incluso están involucrados, fíjese, en el caso de Groenlandia, con todo el deshielo provocado por empresas también
para empezar a construir y aprovechar en un momento dado los recursos naturales de todas esas zonas. Ahorita mencionaba mi querido Fede, Ricky, este tema de que el trabajador, yo también soy trabajador, yo estoy dándole por acá, por allá. Todo, no quiero decir que se reduce, pero todo nos lleva a una lucha de clases que ha existido prácticamente desde el principio, aunque de repente nos han querido dorar la píldora, ¿no? Y decir que no tiene nada que ver por ahí, cuando en realidad es una lucha constante, precisamente entre estas dos, no sé llamarlo polos, pero sí parte de una misma sociedad. Sí, la lucha de clases es permanente. Incluso en términos marxistas, una vez derivada, pues continúa, ¿no? Porque nada es perfecto, todo es perfectible, y a eso se refieren, digamos, algunas personas pensadoras desde la izquierda con aquel famoso término de revolución permanente que seguro se acordará la audiencia, porque es una cosa muy setentera. Se usó mucho en los discursos. Sobre todo en México, en los discursos de los movimientos civiles de Yo no me izquierda. acuerdo porque yo soy de Timbiriche para acá. Y un poquito respondiendo a la pregunta de Federico, las diferencias entre el trabajo y explotar, pues es básicamente el corazón del marxismo. Estamos hablando aquí de plusvalor, es decir, el tiempo. Para Marx no vendes el tiempo de trabajo, sino, o no vendes el trabajo en sí mismo, sino el tiempo de vida o vida como tal. Por eso los seres humanos tenemos digamos, un tiempo de fuerza de trabajo, y ese tiempo de fuerza de trabajo va a estar determinado por las indicaciones que ponga el explotador, es decir, quien genera ganancias con esa vida de esa persona. Y por eso para Marx era muy importante, porque estamos hablando de vidas de personas, ¿no? Y ahora sí que me voy a poner bien poético, y si estamos hablando de que México está transicionando por esta bella expresión del humanismo mexicano, ¿qué es más humano que cuidar la vida y el tiempo de las personas, ¿no? Ahí es en donde para mí podría encajar, no digo que ocurra, esa es más una utopía mía, ahí es en donde puede encajar el movimiento de izquierda que está apareciendo en México con el pensamiento marxista. Y bueno, el explotador es quien hace uso de la vida de las personas, pero no solo hace uso, también implementa bajo qué condiciones. La lucha de las 40 horas es una lucha de la fuerza trabajadora y forma parte de la lucha constante de las fuerzas de trabajo por tener más tiempo de vida. En la tesis marxista, desde donde yo la comprendo, que no es donde, no todas las personas la entendemos desde donde mismo, y esto también está bien, ¿no? Cada quien tenemos nuestra interpretación de casi todo, pero para mí lo que estamos analizando, o lo que se puede analizar, o la parte más valiosa del análisis marxista, es justo la protección de la vida de la persona trabajadora. Hay algunos cambios a través de los tiempos en donde se habla del agente revolucionario, es decir, aquellas personas que ejecutan la lucha de clases, que es quienes operan el capital deciden sobre la vida de quienes lo producen, porque el trabajador produce la riqueza que mantiene al capital en esta cúpula. Y entonces la lucha de clases para mí no hace referencia a una lucha constante, de armas o de enfrentamiento, de uso de la violencia. Hace referencia a los acuerdos que se tendrán entre las estructuras del poder capital y las estructuras de la base trabajadora organizada, que luchan por cada vez tener más tiempo y dedicar más tiempo a la casa. En ese sentido, hay una especie de truco del plusvalor, porque al no ser material, es decir, el plusvalor no se materializa hasta que el tiempo se agota. Es decir, la jornada termina, se entrega el producto, se genera ganancia, la ganancia llega, pero y ahí es en donde aparece la primera falacia, la del goteo, ¿no? ¿Es cierto que el millonario nos va a entregar esa parte de la ganancia por voluntad propia? Pues claro que no. Salinas Pliego ordenaba a sus trabajadores a ir al espacio de trabajo sin cubrebocas en mitad de una crisis sanitaria global. Esto es la lucha de clases, las personas luchando por vivir y sobrevivir, y los ricos luchando por seguir siendo ricos. En estas dinámicas, digamos, a mitad del siglo, se empezó a hablar ya de los neoliberales, porque el discurso marxista había ocasionado a que a las personas las persiguieran y las asesinaran, ¿no?
pues tenemos muchos casos en donde la ultraderecha, y a eso es a lo que yo me refiero con ultraderecha, ¿no? Gente que está dispuesta a pagar vidas porque incomodan al poder. Gente que está dispuesta a explotar, a acabar vidas de manera pues, más tortuosa, ¿no? De hecho, es bien chistoso porque en algún momento yo discutía con, bueno, tengo tres grandes maestros de marxismo, ¿no? Andrea, Octavio y Samuel. Y yo les decía que me parecía que tenía un poco más de sentido en alemán el capital, porque trabajo en alemán proviene la palabra tortura. Y si es un proceso en el que no quieren que te mueras, quieren que vivas mucho para seguir explotándote. Es, digamos, la institucionalidad de la esclavitud. Entonces, digamos, el trabajo son los acuerdos globales por los cuales dijimos que iba a haber un pago y entonces no iba a ser esclavitud. Estamos en mitad de estos acuerdos, pero no es igual, y tan continúa la lucha de clases que las condiciones laborales no son las mismas aquí y en China. Por ejemplo, estaba leyendo algunos documentos del gobierno de Estados Unidos y el FBI tiene a sus trabajadores que dice textual, 40 horas, si se exceden es un pago triple. México no se anima. Y esto ocurrió en los años 70. México es hoy y no se anima, ¿no? Entonces, ahí es en donde surgen estos ambos discursos de la construcción. Claro que estamos viendo una lucha de clases y claro que el foro de Davos tiene una estructura que se puede analizar desde la lucha de clases, porque se está decidiendo de alguna manera el orden capital global y esto implica cómo se va a explotar a las personas trabajadoras y muy probablemente de estas reuniones proviene que el gobierno federal no se haya animado a aprobar las 40 horas, porque estamos en mitad de un cambio de era. Para mí es un cambio de era, para algunas personas es un cambio, digamos, de administración, un reajuste de cúpulas gubernamentales. Para mí no, para mí es un cambio de era porque estamos viendo la transición tecnológica, como lo vimos en la revolución industrial, estamos viendo el desmorone de nuestros acuerdos de convivencia global como lo vimos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para mí es un cambio de era. Entonces, en este proceso, pues evidentemente el tema central es cómo los ricos nos van a explotar. Y desde ese punto de vista, pues lo estamos viendo, ¿no? Líderes mundiales que no saben que en Groenlandia no hay pingüinos. Esa gente nos está dirigiendo. Es patético. Y esto se ve reflejado también, evidentemente, en la cotidianidad de los países. Pues Groenlandia está aterrado, en México estamos aterradas, en Colombia están aterrados. Bueno, creo que el único que no tiene miedo es Petro, pero porque ese señor, de verdad, qué admiración hay que temple para recibir amenazas del hombre más poderoso del mundo, con acceso a armas nucleares y tener ese temple. Qué envidia. Pero considero que también tiene derecho al miedo. Estamos viviendo una política global del terror. Y esto evidentemente tiene un impacto sobre la vida cotidiana de las personas, de la base trabajadora, de las personas que nos asumimos. ¿Recuerdan esta frase que luego yo medio digo de chiste, medio no, que soy obrero de la palabra? Y es que todos lo somos, no formamos parte del gran capital. Nosotros seguimos siendo proletariados mientras no estemos viviendo de explotar a otros. Quienes tienen, digamos, los medios de producción, los grandes capitales, estarán en otra postura que también es respetable si queremos, pero yo no la comparto. Lo que sí es muy claro es que lo que estamos viviendo es algo muy similar a la revolución industrial, que tiene implicaciones directas en la vida cotidiana de la base trabajadora global. Y para mí es importante que no perdamos los puntos sobre la I, porque se están jugando también las vidas de las personas, el tiempo de vida, el tiempo en el que una persona produce el valor de su trabajo es bien importante. Y aquí hago un comercial, si les interesa un poquito más sobre el tema mexicano, yo publiqué junto con académicos de la Universidad Autónoma con la UNAM, Nacional Autónoma de México, un trabajo que se llama Epístola de un pueblo cansado, que es un análisis justo en donde yo reviso el tiempo en el que una persona obrera produce el valor total de su salario. Particularmente hablo de la industria de la manufactura, pero es muy interesante. Menos de 30 minutos produce el valor total de su salario. Todo el más dinero es dinero que se va al capitalista. Y entonces, pues si en 30 minutos produce el valor total de tu salario, todo el demás tiempo que pudiste haber desarrollado con tu familia, estado en el campo, y además lo desarrollo en Ciudad Juárez, ¿no? Con un foco especial en Ciudad Juárez, en donde hay crímenes en contra de las mujeres todos los días. Y estamos viviendo un espacio en donde, bueno, yo creo que el tiempo que se les está robando a las personas trabajadoras quizá pudiera resarcir la violencia que hay en México.
para combatir armas. Pero lo dejo como un foco, amigo. Claro que el capital se puede analizar desde la lucha de clases y claro que lo que estamos viviendo ahora de acomodo de era es un análisis o uno de los análisis más pertinentes debe de ser el de la lucha de clases. Parte de lo que bien señala mi querido Ricardo, con este tema de la lucha de clases, querido Federico, lo estamos viendo también en muchos aspectos ahora, y te lo pregunto tal cual para ir, pues mezclando los temas como fuimos acordando durante la hora de definición de los mismos. Cuando ¿por qué no paga un Salinas Pliego los impuestos? ¿Por qué decide no pagarlos? O sea, ¿por qué un hombre que es un empresario de origen, ya se volvió político, pero era un empresario de origen, decide no cumplir con algo que le toca cumplir y sobre todo dice, pues yo ya cumplí, cuando todo el mundo te está diciendo, no, señor, usted no cumplió? O sea, cuando la Suprema Corte misma te está diciendo que no, cuando los tribunales anteriormente te dijeron que no, lo que pasa es que tus cuates no te dejaban que te lo cobraran, pero ya te habían dicho que no habías cumplido. Entonces, esa forma, y lo comparo también, por ejemplo, con otro caso, la REA, cuando la REA simplemente no quiere pagar el río Sonora o acuerda pagar lo que él quiere pagar del río Sonora. Es decir, de qué surge esa actitud, o sea, esa formación, esa mentalidad? Porque hablamos, sí, de dos personas de 70 años de edad o cercanos a los 70 años de edad, y lo comparo, y a eso voy, con Donald Trump. Donald Trump que dice, mi moral es lo que rige mis decisiones en el mundo completamente. O sea, ¿cómo llegas a cruzar ese umbral? Tú y yo platicamos, incluso Ricky se incorporó después al tema del ego, pero va mucho más allá del ego, va en la construcción social de lo que estos personajes representan o cómo se ven ellos mismos para sentirse con esa impunidad o cómo los ha hecho sentir el sistema, ¿no? Qué lindo lo que mencionas del ego, pero si me voy por ese camino nos perdemos. Hermano, tú te Porque sales como 20 veces en piruetas y paréntesis, no pasa nada. hay un Es dicho, la tradición ya de este programa, hermano. el paréntesis de Bonazo, ¿no? Los paréntesis. Voy a sacar una sección, los paréntesis de... Los paréntesis de Bonazo, me late. El ego, hay dos usos de la palabra ego, la coloquial y la que evoca la categoría freudiana, que lo asemeja mucho al yo, al estatus del yo, como instancia reguladora, ¿no? El ego regula los impulsos del ello con los mandatos del super yo, pero en fin, son las categorías freudianas que creo que no nos conviene meternos por ahí. Me gusta la parte de tu pregunta que es, ¿cómo es que alguien decide no pagar los impuestos, es decir, violar la ley abiertamente? Hay una explicación mexicana para la conducta de Salinas Pliego y de la REA y de tantos ricos. Y luego hay una explicación ideológica del anarcocapitalismo que la voy a mencionar también, porque Milei es un socio ideológico de Salinas Pliego y un socio político. Y ahí hay una concepción más elaborada de por qué no pagar impuestos, y eso viene de Rothbard y viene de toda la escuela austriaca de economía que desafían la potestad del Estado sobre la libertad del individuo empresario, ¿no? Eh, a ver, en México la tradición del rico, que es un país construido con castas desde la colonia y luego con clases sociales muy, muy evidenciadas, a pesar de lo que fue la Revolución Mexicana, de lo que fue el cardenismo, como proceso de dignificación del pueblo, pero que no pudo solucionar una serie de deudas producidas, deudas sociales producidas por siglos de asimetría social en este país, donde hay patrones y semiesclavos o esclavos directamente, y tiene que ver mucho también con la dominación de los pueblos indígenas, ¿no? De los cacicazgos en Chiapas son un ejemplo clarísimo de una concepción de, de servidumbre que tienen las clases altas de este país sobre las enormes mayorías subordinadas. Y ahí el rico mexicano, para él no aplica la ley. Pero no aplica no solo en el no pago de impuestos, no aplica en pagar el boleto de entrada a un estacionamiento público. Cuando el rico mexicano se siente dueño de todo el espacio urbano que corresponda y para él no aplican las reglas. Eso aplica para la plebe, lo que ellos llaman la plebe, ¿no? Como decía la hija. Bueno, se equivocó, la hija de Peña Nieto dijo la prole, porque son dos palabras que la gente equivoca mucho. Plebe con prole y no tiene nada que ver. La plebe, los plebeyos, los...
que quieren esta bola de igualados, los nacos, la chacha, el chofer, todos estos adjetivos denostativos con que las clases ricas mexicanas se refieren a los que creen que han nacido para servirlos a ellos. Entonces, por qué voy a pagar? Voy a ser yo, así debe pensar Salinas, o así piensa porque lo ha explicitado. ¿Qué voy a ser yo el pendejo que paga impuestos? Carajo. Si ninguno de nosotros paga impuestos, si estaba la condonación impositiva justamente para que nosotros, los grandes capitales, no pagáramos impuestos. O sea, que el impuesto lo tiene que pagar la clase media y estos cuates. Pero ¿yo por qué? Si yo soy un beneficiario de la sociedad, doy trabajo a miles de personas. La ley para el rico mexicano no aplica. Tanto así que está acostumbrado a pagar la justicia y a usar la justicia como herramienta de extorsiva. Estos mafiosos, ahora no doy nombres para protegerme yo, pero yo conozco casos de estos mafiosos, de varios de estos ricos, que han usado jueces y estructuras judiciales para vengarse de enemigos. Y estos enemigos han acabado en la cárcel, porque hay todo un sistema que está arrodillado frente al poder del rico en México. Y en parte eso lo está cambiando la 4T. Y la reforma judicial, a la que ustedes saben que yo les tengo muchas críticas, apuesta un poco a eso. Y ojalá lo logre. Ojalá lo logre. Al menos en su órgano máximo, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estamos haciendo un cambio realmente asombroso. No está fallando la Suprema Corte para proteger a esa casta privilegiada de siempre. Le está diciendo, no, usted va a pagar. ¿Por qué? No hay nada contra usted. Es la ley. ¿Cómo? Pues la ley no tiene que aplicar a mi casta, ¿no? Si aplica a su casta. Y todo empezó con López Obrador acabando con la exoneración fiscal a las grandes capitales. Ok, van a poder seguir haciendo negocios, nomás paguen sus impuestos. Y entonces, esa es la parte de la tradición del rico mexicano que cree que la ley es aplica al pobre, al que se robó una naranja en el súper porque tenía hambre, pero no para él que se roba como usurero que es este, tanto dinero a través de los permisos que el mundo financiero le da hoy también a los ricos para ser usureros. Pero después se conjuga esto con la parte más sofisticada y elaborada ideológica del anarcocapitalismo, que ve el Estado como un enemigo, por eso son anarcos, son anarquistas capitalistas. Es decir, la libre empresa por sobre todo, eh, mejores bienes y mejores servicios a mejores precios. Ese ideal estúpido que desecha evidencias del mundo económico, del poder económico, que están ahí a la vista de cualquiera, que es que este tipo de libertades generan monopolios. Se acabó la libertad. Las medianas y pequeñas empresas no pueden competir contra los monopolios y los oligopolios, que son los monopolios que se ponen de acuerdo con una serie de medidas, de precios, para monopolizar un sector de la economía, de los bienes y servicios, y dejar afuera a la gente que quiere emprender. Tú pregúntale a las pequeñas librerías cómo hacen para subsistir después de Amazon y después de los dos o tres monopolios que venden libros. En Estados Unidos se acabó la pequeña librería. Incluso hay una película muy, muy linda que es Tienes un email, que trata sobre cómo los monopolios de las grandes librerías se comieron a las pequeñas librerías de barrio, de colonia, donde tú ibas y entrabas en intercambio con el librero y dices, oye, ¿por qué no me consigues tal edición? Y ese contacto, bueno, que sobrevive en algunos países mal, pero vino Barnes and Noble y vienen los grandes. Y así con todo. Entonces estos tipos dicen, no, el Estado es mi enemigo y yo no tengo por qué darle el fruto de mi trabajo pagándole impuestos. Yo ya les doy muchos sueldos a la gente, pero ahí se obvia todo lo que Ricky nos explicó magistralmente en su intervención pasada, que es la explotación del trabajador y del tiempo del trabajador y la trabajadora. Entonces no es que tú le das trabajo a mucha gente, tú explotas a un chingo de gente, te quedas con el tiempo vital de toda esa gente, les sacas una plusvalía enorme a ese tiempo y tienes que pagar impuestos, como pagan en Noruega. Vamos a los países escandinavos, pagan el 50% de su ingreso en impuestos y están orgullosos de pagarlo, claro, porque tienen un Estado eficiente que convierte esos impuestos en salud, educación de primera calidad,
y servicios del estado de bienestar. Que a ese es un esquema al que deberíamos apostar. Yo estoy muy de acuerdo con ese socialismo democrático de estado de bienestar. Antes de la fase comunista, antes de un socialismo como los que, como las experiencias históricas intentaron producir. Pensemos en un estado de bienestar y en eso está pensando la 4T, quiere universalizar la salud, en fin. Estos tipos están completamente en contra de ese proyecto. Yo por qué así piensan el rico mexicano, yo por qué le voy a dar un pedazo de mis impuestos para que se los den a la chacha a través de planes sociales, a mi sirviente, el chofer, o a la clase trabajadora, esa chusma, que huele mal. ¿Yo por qué les tengo que dar de mi lana a esos tipos? Así piensan. En una, en una suerte de delirio que no entiende que si tú mantienes la simetría social oprobiosa que tienen nuestras sociedades latinoamericanas, vas a tener una potencial revuelta social todo el tiempo en activo, porque la gente no es tonta. O sea, llega un momento en que se revela contra un sistema que la asfixia. Lo que va a pasar en Argentina. Si Milei sigue poniendo la correa sobre la clase trabajadora, el cuello de los jubilados, las jubiladas, en algún momento eso va a brincar. La gente se va a dar cuenta que ha sido objeto de una vil estafa donde Milei les pide: tienes que estar mal, tienes que ganar menos, tienes que postergar tus sueños empresariales de pequeña empresa, tienes que buscarte otra chamba para llegar a fin de mes, tienes que endeudarte con la tarjeta, pero el país va a estar mejor y en 1900, en 2050 la Argentina va a ser potencia mundial. Cantidad importante de argentinas y argentinos, no los voy a calificar, aunque estoy muy tentado de hacerlo, que han comprado esa idea y dicen, sí, pues sí, yo voy a estar peor que nunca en mi vida y mis hijos van a estar de la chingada porque en el 50 vamos a ser potencia. Entonces, así el anarcocapitalismo engatusa a muchísima población, que se cree las falacias meritocráticas, que querer es poder, que el pobre es pobre porque quiere, y a esa tribu ideológica pertenece Salinas Pliego. Entonces, se combinan dos cosas, la tradición del rico mexicano de que la ley no es para ellos, con la filosofía anarcocapitalista, y lloran. "Ay, nosotros, que somos tan benefactores como empresarios, nos agreden los gobernícolas. Por favor. Ni siquiera son una derecha con huevos, es una derecha blanda y llorona. Mi querido Rick, con esa frase final me quedo con Fede, ya nos vamos. No, oye, déjame continuar con este tema de Salinas Pliego para regresar pronto al otro, también mezclarlos. Final de cuentas, todo parece indicar, ¿no? Todo parece indicar que no pagó, a fin de cuentas. ¿Esto a dónde lleva al gobierno? O sea, el gobierno, sabemos, los aspectos jurídicos ya los anunciaron los que tienen que hacer, los aspectos fiscales, pero si no lo hace, ¿a dónde puede llevarse a esta situación? ¿Qué está en juego más allá del simple cobro fiscal a una persona con mucho dinero? Hmm. Si me lo permiten, quisiera hacer un paréntesis porque Fede dijo una cosa muy pilar en los discursos de izquierda, que No, de te hecho, voy a pedir que te concentres en mi pregunta, por favor. ah, bueno. Adelante, señor, adelante, adelante. No, solo era que me parece que hay que poner los ojos en eso, porque era la discusión que tenía la Rosa Luxemburgo con a las personas a las que calificaba, particularmente con Reinstein, calificaba como revisionistas. Y entonces como que un poco la dividió a la izquierda, en un lado quienes pretendían que no iba a haber revolución y otras personas como la Rosa Luxemburgo que decía que sin revolución las reformas no liberan, sino estabilizan el capitalismo. Es el centro de la tesis de la Rosa Luxemburgo. Y yo creo que estamos en condiciones políticas de seguir teniendo esta discusión y es muy importante. Y ahora sí, a lo que hemos estado dialogando sobre Salinas Pliego, existen diferentes rutas. Yo no creo que ya existan espacios de amparo, es decir, la ley ya llegó hasta lo último y la Corte ya implementó. Hay cierta cantidad de tiempo que tienen para cumplir las órdenes. Desconozco bajo qué criterio se haya emitido esta resolución en concreto. Lo que sí quiero decir muy plenamente es que estamos al borde del embargo. ¿No? Este sujeto se está criminalizando a sí mismo y al mismo tiempo santificándose para generar polémica, generar audiencia y al mismo tiempo venderse como un mártir de la política actual, cuando lo único que está haciendo es desacatar, porque está diciendo un día una cosa, otro día otra, pues no que iba a pagar.
¿Por qué hacerla de suspenso? ¿Por qué no decir claramente y respetar su propia palabra? Y esto también es bien importante que lo diga, porque él tiene pretensiones presidenciales. ¿Cómo vamos a confiar en una persona para dirigir el país que no es capaz de ser transparente con un pago, que es tan público y que él conoce que hay un sector de la población a la que pretende gobernar en su cabeza que está exigiendo que pague? Entonces, no es una persona capaz de escuchar y en ese sentido sí es, digamos, equidistante a lo que está ocurriendo en Estados Unidos con Donald Trump. Porque es un personaje que se está dictando por su propia moral, entendiendo la moral como un árbol de moras y no como lineamientos de coordinación social. Y no son claros, los lineamientos de coordinación social deberían de estar alineados con la moralidad que él aceptó cuando fue presidente, cuando aceptó ser presidente de los Estados Unidos. ¿Y por qué ahora eso no tiene ningún sentido? Yo estoy seguro que si le preguntan a todos los norteamericanos, les dirán que están en contra de eso, porque los norteamericanos son gente sensata. Su presidente no, pues le tienen a su Enrique Peña Nieto, pues no pasa nada. Pero tenemos que tener el diálogo y tenemos que decir, oye, no, hay acuerdos sociales y no puedes romper los acuerdos sociales porque tienes acceso a armas nucleares. Esto no es lógico, es incluso para pensarse. Yo la verdad es que siempre me alejo de hacer críticas a Dominem, no quiero criticar al personaje, sino sus acciones, pero sus acciones ya enmarcan un cuadro patológico. Es una persona que evidentemente necesita ayuda. No es normal que alguien tome ese tipo de decisiones de muerte haciendo chistes en su red social con Groenlandia, con la torre de Trump, y les prometo que no voy a hacer eso. ¿Qué clase de táctica de terror es esta? Entonces, es muy problemático que personajes como Salinas Pliego lleguen al poder por eso, porque no están dispuestos a cumplir normas que al mismo tiempo históricamente se han construido para favorecerlos a ellos. Ni ganando el juego están a gusto. Ok, estos impuestos no se le condonaron, y todos los que sí, y toda la publicidad oficial que tuvo durante tantos años. ¿Por qué se cree dueño de lo que nosotros trabajamos? Porque el dinero de la publicidad oficial viene de nuestros impuestos. La infraestructura del espectro radioeléctrico viene de nuestros impuestos. ¿Quién se cree para manejar nuestros recursos así? Yo considero que una persona con inquietudes de gobernar un país mínimamente debería de ser transparente en ese sentido, querido Jesús. Déjame, ahorita que mezclamos todo esto, primero acercarme para que se oiga. Segundo, eh, Trump anuncia hoy 100% de aranceles a Canadá si finalmente aplica su acuerdo con China. Y mientras, al día de ayer, Minnesota se paraliza con una huelga, literal, en donde participan trabajadores, participan ciudadanos. Minnesota, que tiene una vieja historia de lucha laboral desde los años 30 del siglo pasado, con el sindicato de camioneros y demás. Y hoy ahí se da a conocer que mata a otra persona después de haberlo golpeado brutalmente entre varios agentes. Un estado policial, un estado oligárquico, la oligarquía es policíaca. ¿Cómo entendemos una circunstancia de un hombre que decide a involucrarse ahora con Canadá y decirle por ahí no es, y si no quieres que literal te quiebre, ¿no? Y por el otro manda a su ejército privado a quebrar personas a punta de golpes, un niño corriendo, gritando soy legal, para que no se lo lleven. Escenas, querido Federico, que aquí en México gritan muchas personas, viven en una dictadura, pero en donde se están gestando este tipo de acciones, es en el otro lado, en donde durante décadas dijeron somos el pueblo a libertad de la democracia, el pueblo elegido por Dios, incluso en algún momento dado se definieron también. ¿Cómo vamos entendiendo este tipo de personajes con un hombre como Trump al frente o alrededor de Trump esos intereses? Yo relaciono los dos temas que hemos hablado acá porque me parece que son el mismo. Si Salinas Pliego hubiera adquirido un poder semejante en México o lo quisiera adquirir en el futuro, se estaría comportando muy parecido como se comporta Trump, y me parece que Milei puede llegar a comportarse así en el caso de tener algún traspié electoral, porque son autócratas en serio, ¿no? Esto hay que decírselo a Enrique Krause y a Aguilar Camín y y a toda esta casta intelectual mexicana tan angustiada por la deriva autoritaria de López Obrador. Están tan angustiados
que no han puesto un solo tweet de Trump o muy pocos tweets de Trump. Es decir, aquí avanza el fascismo en el mundo. Que si va a poder conquistar sus objetivos principales, esa es otra pregunta. Pero que avanza el fascismo está claro. Si juntamos todas las señales que estamos viendo, todas las señales que ya estamos viendo en Estados Unidos, bueno, estamos ante un nuevo proceso de autoritarismo nacionalista militarista vinculado a decadencia del capital, crisis económica y pase a la fase de economía de guerra. Así de sencillo es. Después, si tú dices, bueno, el uniforme de Bobino, el jefe del AI, se parece menos al de la SS, que se parece notablemente. Si Musk y toda esta élite reaccionaria que ha puesto a Trump en el gobierno han hecho no el saludo fascista y si algún comunicador mexicano ha querido reproducirlo en alguna entrevista, bueno, eso es otro análisis. Pero lo que estamos viendo en términos materiales concretos es la creación de una fuerza de terror y control político que empieza persiguiendo al migrante, porque era muy fácil deshumanizar y estigmatizar al migrante primero, como gran culpable de la crisis de Estados Unidos, se lo creyó. La mitad de la población estadounidense se ha creído eso, está basado en una concepción absolutamente racista. Bueno, también hay un componente racista en nuestras sociedades. Y ahí es donde yo le disputo, pero no quiero entrar en esa discusión ahora porque quiero seguir el discurso, porque ahí con algunos marxistas yo tengo alguna fricción porque considero que el marxismo niega la naturalidad o el origen natural de la naturaleza humana, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí, no quiero ni Ya le siquiera... vi la mirada a Ricardo, pero sí. Ricardo ya tiene fuego en las pupilas. A lo que voy es que ¿de dónde viene el racismo que estamos viendo en el mundo cíclicamente? Bueno, es una pregunta que para otro programa de narrativa, si queremos. Es interesante preguntarse. Lo cierto es que sí existe. Incluso más, lo pongo en estos términos, sea cultural o sea genético, sea una combinación de instinto y cultura, que para mí eso es una combinación, existe. Y es un racismo que está vinculado a un machismo y está vinculado al supremacismo que también subyace en muchos sectores sociales, que cíclicamente caen seducidos. Y sobre todo son, fíjense, el componente masculino en esto. Acá hago una crítica al machismo. ¿Cómo están reclutando a la? Son machos con propensión violenta, algunos originados en Fuerzas Armadas, como el mismo Bovino, dispuestos a desahogar toda una serie de frustraciones contenidas con violencia y que los obligan a jurar lealtad a Trump ahora. Se han visto unos videos muy alarmantes de cómo estas cuadrillas que ahora han aumentado en número, se están incrementando en miles y miles de agentes del ICE. Trump está generando una fuerza de choque. Que lo de los migrantes es una excusa. Digo, una excusa que causa mucho dolor porque siguen persiguiendo migrantes. Y las escenas que estamos viendo y tú describías, Jesús, son desgarradoras. Porque además hay gente de adentro que delata, ¿no? Como aquellos judíos que delataban judíos en Alemania nazi. Porque la miseria humana no tiene límites. La miseria humana es algo para estudiar. ¿De dónde viene tanta afición por arrastrarse y delatar al vecino para salvarse uno? Es la miseria humana. La falta absoluta de dignidad. Entonces, este tipo está construyendo un ejército. Y ese ejército es el que va a utilizar cuando pierda las elecciones, cuando no quiera reconocer que las perdió, como dicen algunos amigos nuestros que viven en Estados Unidos, a ver si llegamos a noviembre. A ver si llegamos a noviembre. Entonces, estamos ante un escenario. Luego hay eh, otras fuerzas que se oponen al trumpismo y lo de Minneapolis es asombroso. Es asombroso, la huelga general, ya los sindicatos, ya, o sea, acá una serie de actores políticos diferentes que se han sumado a la protesta espontánea popular. Y esto pues, construye también focos de resistencia que hay que analizar sociológicamente y políticamente. Pero, ¿cuál va a ser el choque? Esas son las preguntas del mundo Trump que están sin responder. Llegamos a noviembre es una. Si llegamos a noviembre y pierde, ¿qué va a hacer? ¿Va a permitir el impeachment? ¿El sistema gringo está preparado para que el trumpismo entre en impeachment? Otra pregunta, ¿Trump es un accidente histórico o más bien es el brazo ejecutor de un nuevo plan imperial de saqueo capitalista? Entonces, si la respuesta es la segunda, y esto lo decimos siempre, pero creo que es una pregunta muy importante que está en el aire,
Si la respuesta es la segunda, hay trumpismo después de Trump. ¿Qué va a pasar con todos los muchachos? Con Marco Rubio, con Hexet, con Christine Noem, que está señalada internamente, con, Vance. eh, bueno, Bannon y Miller, y este otro que está en la Junta de Paz, que se me va ahora el nombre, es un tipo, pero deleznable, realmente es un racista, confeso. Es decir, hay un supremacismo blanco, misógino, eh, que responde a los intereses más brutos del capital de guerra estadounidense que ha tomado el gobierno. Lo van a soltar fácilmente, hay correlación de fuerza, hay un partido demócrata que realmente pueda esto revertirlo por las vías democráticas institucionales que hasta hace poco más o menos regían al gran gigante. Son todas las preguntas que están por el aire. Y ahí tenemos nuestros secretarios continentales. Salinas Pliego acá, Noboa en Ecuador, poniéndole aranceles a Petro, una cosa absurda, pegándose un balazo en el pie, porque, a Milei entregando las bases y la Patagonia, pero que a la vez necesita la lana de China, porque el mundo está lleno de contradicciones. Milei está aceptando la lana china. Pues por eso dijo en la entrevista, mejor le preguntamos al presidente Trump. Es una basura sin dignidad. El otro día estábamos ahí con colegas haciendo el ranking de los arrastrados, ¿no? Para mí gana Milei, y a otros decían, no, María Corina Machado, bueno, o Mark Rutte, la OTAN. Es una cuadrilla de arrastrados. El problema es que esos arrastrados tienen poder político. Si fuera mi vecino de aquí, pues no habría ningún inconveniente. Son presidentes, jefes de la OTAN. En fin, entonces vivimos una época pesadillesca, queridas amigas y amigos, de narrativas, llena de preguntas de cuál va a ser el límite de esta nueva faceta imperial, fascista, supremacista, con qué daño van a causar todos los secretarios coloniales que tiene el imperio aquí. Y uno de ellos es Salinas Pliego. Y Salinas Pliego hay que ver si paga, porque ya se ejecutó, entiendo yo, el protocolo de pagos y yo imagino que el lunes el SAT ya tiene que tomar medidas de embargo. En lo que estamos conversando aquí, las oficinas del SAT deben estar trabajando en cómo se va a proceder al embargo. Y va a ser todo un proceso de victimización de este personaje al que por suerte no mucha gente le cree, pero hay gente que le va a creer, porque le va a querer creer. Y el antiobradorismo acaso apueste por convertir a este hombre o intentar convertirlo en alguna figura política. Lo vamos a ver, hay que estar muy atentos, porque ciertos males del mundo parecen muy lejanos, pero van a tocar y rozar a México, ya lo están tocando y rozando sin duda. Y que hay un paralelismo muy particular, ahorita, como bien decías, difícilmente el trumpismo va a ceder el poder si pierde sin pelear, difícilmente Salinas Pliego va a aceptar los embargos sin pelear en un momento dado. Entonces se vive un riesgo de seguirse incrementando la violencia. Finalmente me quedo Ricardo, a ver, Junta de Paz, otra vez el secuestro de la paz como pretexto. Libertad, ¿no? Lo que utiliza Salinas Pliego para decir no pago impuestos porque estoy ejerciendo mi libertad como tal. Mi ley reprimiendo a aquellos porque asegura que están generando caos o inestabilidad en el país que requiere tranquilidad y paz para avanzar. Y la gente, el ICE con el pretexto, este señor Bovino, ¿no? Que abiertamente dice, necesitamos que te calles y que escuches y que acates, punto. ¿Por qué? Porque esa es la ley como tal. Ya decía Fede, avanza el fascismo en sus diferentes formas en el mundo. Se aprovecha de una discusión que se tuvo durante varios meses, que si era fascismo, que si no era fascismo, que si les faltaba esto, que si les faltaba el otro. Avanzan, avanzan, avanzan. Y la pregunta que te hago, mi querido Fede y mi querido Ricky, es en este sentido, ¿quién? ¿Quién los va a parar? Esa pregunta es muy linda y yo la voy a responder desde el marxismo. La población Ya está... sabía que te iba a responder, bueno, Bonas, ya sabía, sabía, Es no muy obvio. podía, no podía. La Conociendo, guardó allí, la conservó, la maceró y la sacó. conociéndome era evidente mi respuesta, pero también considero que es la respuesta más viable o es la herramienta que debes de utilizar para hacer este análisis en particular. A ver, Marx ya lo decía desde el inicio de los tiempos, ¿no? El capitalismo va a caer por sí mismo. Es una estructura que simplemente, voy a irme hacia la ciencia porque a Fede le encanta, no es matemáticamente posible que existan ganancias infinitas en un planeta finito. Matemáticamente no funciona el capitalismo.
Habrá quienes apelen a supuestos para defenderlo y podemos tener la discusión, pero en términos prácticos no es posible. Y entonces, ¿qué dice Marx que pasa cuando se cae? Bueno, se cae justo por la revolución del proletariado. Y entonces lo que va a pasar aquí es lo que ya estamos viendo, amigos, la aparición del Partido de las Panteras Negras, que no nos sorprenda que el movimiento obrero de Minnesota retorne figura. Recordemos también del partido, el partido agrario en Minnesota de los años 30 40, no recuerdo exactamente cómo se llamaba, pero era DTL. Y bueno, estos movimientos van a empezar a surgir, que era lo que yo decía en el capítulo pasado, ¿no? Es que no lo vimos venir o qué pasó, ¿no? ¿Y por qué tenemos que esperar a que otra vez haya muerte? ¿Por qué tenemos que esperar? Bueno, porque nos cerramos durante todo el periodo del neoliberalismo a lo que apuntaba era esto. Y eso era lo que decíamos los marxistas. La institucionalización de este momento nos va a llevar a los años 30 y 40, en donde la base trabajadora incendiaba las fábricas porque trabajaban 24 horas ahí, ¿no? Y eso es lo que estoy tratando de decir es que Donald Trump no es ocasional, no es una anomalía en el sistema, es a donde apunta el sistema neoliberal la gobernabilidad por el capital. Es decir, es la oposición a la tesis marxista. Porque si bien es cierto que ambas tesis concluyen en la desaparición del capital, por un lado, se promueve que la ciudadanía nos regulemos entre nosotros. Por eso luego yo soy muy regulatorio, ¿no? Pero la otra postura, la del capital, es que terminan los gobiernos y nos gobiernan los ricos para que trabajemos 20.000 horas al día, ¿no? Bajo un sótano y sin poder comer y sin ver a nuestra familia. Entonces, no es una casualidad, es a lo que apunta el sistema regular. Habrá que hacer un análisis. Yo ahí pongo otra capa de complejidad, ¿no? Habrá que hacer un análisis si la democracia contemporánea o la democracia como la conocemos, con bases estatutarios como los que tenemos ahora, en realidad nos lleva al concepto democrático o nos está llevando a las oligarquías, que es lo que estamos viendo. Milei en Argentina. En México está Salinas Pliego, y si nos vamos por países, siempre hay un capitalista explotador que además se encuentra en el margen de lo ilegal, queriendo ser presidente. Y vemos que las democracias han servido para que se instauren. Entonces, yo soy demócrata, pero tenemos ahí sí que ponernos revisionistas y averiguar si estamos en serio por el camino por el que queremos ir y si las normas por las que estamos ejecutando, la realidad social nos está llevando hacia donde queremos ir o nada más nos estamos tapando los ojos. Para mí es lo segundo, pero insisto, es una discusión que podemos continuar y es muy valioso que lo hagamos porque justo estamos en el momento político. Ya surgieron los Panteras Negras, ya tenemos un problema terrible en términos de cooperación internacional, ya se habla de las desapariciones de algunos mecanismos de regulación internacional, pero yo insisto, la ciudadanía, Estados Unidos desconoce, o más bien, el gobierno de Estados Unidos desconoce la capacidad de su pueblo. Yo viví en una zona en Chicago en donde ni siquiera necesitas hablar inglés. Particularmente es la zona por la cual, pues evidentemente Chicago es uno de los objetivos principales de Donald Trump, ¿no? Pero a lo que voy es las comunidades se arman internamente muy a pesar de las condiciones globales. Y esto permite que se perpetúen cosas como la identidad, el nacionalismo en el extranjero, que son fenómenos poco estudiados pero muy interesantes. Y es lo que estamos viendo en Minnesota. Es lo que estamos viendo aparecer de nuevo tras, por ejemplo, la huelga de hambre de 1934 en Minneapolis, ¿no? Que lleva al reconocimiento sindical, a los salarios dignos, a las jornadas laborales más cortas, que ojo, los movimientos sociales en Minnesota siempre han sido laboristas, bien por ellos. Y están centrados justo en la fortificación, y por eso es tan importante que el Estado sea protector de la sociedad y no de los ricos, porque una sociedad empoderada y una sociedad preparada es capaz de hacerle frente a gente como Donald Trump. Vamos a elegir la democracia, ok, pero digamos qué clase de democracia y bajo qué condiciones para que en el caso de que ningún sistema es perfecto, ¿no? Y podemos elegir entre las herramientas que vamos a usar para regularnos. Y entonces, si decidimos que es la democracia, ok, apuntemos a una base social fortificada, porque de tal manera, en el caso en el que el sistema se equivoque, como lo estamos viendo, pues tengamos una base social lo suficientemente sólida como para salir a la calle y exigir los derechos humanos.
Y ojo, acá dejo como un mensaje, ¿no? A las personas que nos estén viendo de Estados Unidos. Lo que permite es que el gobierno haga a otros países, no te sorprenda que te lo haga a ti mismo. Entonces, y ya lo estamos viendo en las calles de Chicago, de Nueva York, de Minnesota, y están surgiendo los movimientos que serán los agentes que regulen a este gobierno de Estados Unidos, que bueno, ya con los resultados de las encuestas más recientes, ya casi casi les podemos decir gobierno espurio, ya nadie quiere que esté Donald Trump en el poder. Y eso es lo que a mí me da un poco de esperanza, ¿no? La base trabajadora históricamente ha demostrado que es el núcleo regulador de todos los malestares sociales. Y qué bonita frase me acabo de aventar. Oigan, se me Bueno, están argentinizando, carajo. Ay, me estoy radicalizando, perdón. Es que las cosas están feas. pues ahí lo tiene usted, amigo y amiga de Narrativas. Por cierto, los invitamos, las invitamos el próximo jueves 5 de febrero, 8 de la noche, en el Teatro Bar El Vicio. Ahí los esperamos, las esperamos para que acudan. Vamos a transmitir narrativas en vivo y a todo color. Se va a sumar como refuerzo beligerante el doctor César Pineda y estaremos el señor Federico Bonazo, el señor Ricardo Valderas, además de su servidor y el doctor Pineda, para platicar con ustedes de 8 a 10 de la noche. Por supuesto, convivir y si quiere sacarse fotos, sáquese fotos con estos muchachos, por supuesto, una, varias y demás. Bueno, No, eso se va a quitar la camisa. así- Bonazo se va a quitar la camisa si es que se junta una buena cantidad de dinero. Si le Entonces, llenamos el vicio, Bonazo se encuera. por lo Sí, menos va sí. a cantar algo. Si dejamos gente afuera y tenemos que hacer dos funciones, la segunda la doy en calzones. Ok, Eso. No, no es ok. cierto. Bueno, el chiste es que lo que es seguro, mire, es que el 5 de febrero estamos en el Bar El Vicio para que nos acompañe, por supuesto, usted en este evento. Hay que adquirir los boletos, es entrar a la página del Bar El Vicio para saber más o menos cómo está ahí toda la venta y demás, ¿no? Para que usted sepa y pueda, por supuesto, acceder a esta charla que vamos a tener con ustedes y los esperamos a todas y todos, de verdad, va a ser algo muy grato verlos y platicar con ustedes, responder sus preguntas y convivir con todos y cada uno de ustedes. Yo por lo pronto, mi querido Federico Bonazo, te agradezco estos minutos. Nada que agradecer, al contrario, gracias a ti por brindarnos generosamente este espacio en esta fabulosa comunidad que has generado. Y tengo mucha ilusión de hacer este 5 de febrero narrativas en vivo, además reforzados con el talento explicativo de César Pineda. Va a ser un gustazo ver a tantas y tantos de ustedes con los que hemos interactuado en el chat, ahora en vivo y en directo, y poder saludarnos con la cordialidad de, de esta compañía que ustedes han generado y que se genera todos los sábados con narrativas. Yo soy el agradecido Jesús contigo, con la audiencia, con el queridísimo Rick, y qué bueno va a estar conversar ese 5 de febrero todos juntos en vivo y en directo. Mi querido Ricky Valderas, gracias, hermano. No, hombre, gracias a ustedes, siempre me divierto mucho. Y ya me acordé cómo se llamaba Farmer Labor Movement, el movimiento de farmers, bueno, de campesinos en Minnesota. Les mando un gran abrazo a los dos, a nuestra audiencia y sobre todo a los inside workers de Estados Unidos que nos van a ayudar a regular este problema tan grande que tenemos en el mundo. Hasta la próxima. Pues ahí lo tiene usted, entonces ya lo sabe, nos vemos aquí en Narrativas, por supuesto, y el 5 de febrero en el bar El Vicio. Yo soy Jesús Escobar Tobar y como siempre un gusto, como siempre un placer.